Bueno, continuando con el tema de comparaciones de regiones triangulares, vamos a hacer la sexta propiedad. Para esto vamos a construir el triángulo ABC. Vamos a tomar los puntos medios de los lados AB, BC y AC respectivamente. Como son puntos medios, se va a cumplir entonces que AE es igual a EB porque es punto medio. De la misma manera, como F es punto medio del lado BC, entonces va a cumplir que BF va a ser igual en este caso a FC. Y también se va a cumplir que como D es punto medio del lado AC, se va a cumplir que AD va a ser igual a DC. Entonces vamos a construir el triángulo EFD. Entonces, en todo triángulo, al unir los puntos medios de los tres lados, se determinan cuatro triángulos parciales equivalentes. Entonces se va a cumplir que el área del triángulo AED va a ser igual al área del triángulo EBF, igual al área del triángulo EFD, e igual al área del triángulo DFC. Y eso va a ser igual al área del triángulo ABC sobre 4. Entonces vamos a ver la demostración a esta propiedad. Para la demostración voy a tener en este caso como EF es base media del triángulo ABC, que consiste en unir los puntos medios del lado AB y del lado BC respectivamente. Entonces, por una propiedad de triángulos, EF va a ser igual a la mitad de AC. Como AC es dos verdes, EF viene a ser igual a un verde. De la misma manera, ED viene a ser la mitad de BC. Como BC es dos azules, ED viene a ser un azul. Y también DF viene a ser la mitad de AB. Como AB es dos rojos, DF será un rojo. Entonces, de la figura yo puedo ver que los triángulos AED, el triángulo EBF, el triángulo EFD y el triángulo DFC tienen como lados rojo, azul y verde en los cuatro triángulos. Es decir, los cuatro triángulos son respectivamente congruentes por lado, lado, lado. Entonces, como los cuatro triángulos son congruentes, van a tener las mismas áreas. Entonces el área del triángulo AED viene a ser igual al área del triángulo EBF, igual al área del triángulo EFD, igual al área del triángulo DFC. Entonces hemos demostrado la primera parte. Esta parte hemos demostrado. Ahora falta demostrar que esa igualdad va a ser igual al área del triángulo ABC sobre 4. Ahora, considerando que todos esos cuatro triángulos va a ser igual a S, cada una de las áreas, entonces el área del triángulo AED viene a ser igual a S, el área del triángulo EBF también igual a S, el área del triángulo EFD también es igual a S, y también voy a tener que el área del triángulo DFC también es igual a S. Entonces voy a tener que el área del triángulo ABC, eso va a ser igual a la suma de S más S más S más S, es decir, 4S. Entonces, despejando el valor de S, voy a tener que 4 pasa a dividir, entonces voy a tener que el área del triángulo ABC sobre 4. Entonces el valor de S viene a ser igual al área del triángulo ABC sobre 4. Si a esta ecuación le vamos a llamar 1, y a esta ecuación de aquí le vamos a llamar 2, entonces de 1 y 2 voy a tener que toda esta parte viene a ser igual a S, pero S también es igual al triángulo ABC sobre 4. Entonces las áreas de esos cuatro triángulos vienen a ser igual al área del triángulo ABC sobre 4. Y de esta manera hemos demostrado la propiedad 6.
Bueno, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro nuevo video.